Antes de comenzar no olvides de suscribirte, darle like y comentar. Puedes seguirme en mis redes sociales y proponerme nuevas historias. Enlaces en la descripción. Los cuentos inconclusos de Númenor y la Tierra Media. De J. R. R. Tolkien. Número 5. 3. La línea de Elros, reyes de Númenor. Desde la fundación de la ciudad de Armenelos hasta la caída. Se dice que el reino de Númenor se inició en el año 32 de la Segunda Edad, cuando Elros, hijo de Arendil, ascendió al trono en la ciudad de Armenelos cuando tenía 90 años. En adelante se lo conoció en el pergamino de los reyes con el nombre de Tarmillatur, pues era costumbre de los reyes tomar sus títulos de la lengua quenya o del alto élfico, por ser esta la más noble de las lenguas del mundo, y esa costumbre se mantuvo hasta los días de Aradunacor, Tar-Erunumen. El Ros Tarmillatur gobernó a los númenóreanos durante 400 años, porque a los númenóreanos se les había otorgado una larga vida y se mantenían en pleno vigor durante 3 veces la duración de la vida de los hombres mortales de la Tierra Media, pero al hijo de Arendil se le concedió la vida más larga nunca concedida a hombre alguno, y a sus descendientes una duración menor, aunque más prolongada que a los otros, aun entre los númenóreanos, y así fue hasta la llegada de la sombra, cuando los años de los númenóreanos empezaron a menguar. 1. Embros Tarmillatur. Nació 58 años antes de empezar la Segunda Edad, conservó todo su vigor hasta los 500 años y dejó la vida en el año 442, después de haber reinado 410 años. 11. Vardamir Eneomimon. Nació en el año 61 de la Segunda Edad y murió en el 471. Se le dio el nombre de Nolimón porque sobre todas las cosas amaba las historias antiguas que recogía de elfos y de hombres. Cuando el Ros partió, él tenía 381 años, y no ocupó el trono, y cedió el cetro a su hijo. Se lo considera no obstante el segundo de los reyes, como si hubiera reinado un año. Fue costumbre en adelante hasta los días de Taratanamir que el rey pudiese ceder el cetro a su sucesor antes de morir, y los reyes morían voluntariamente, todavía en pleno vigor mental. 111. Taramandim. Era el hijo de Vardamir Nolimón y nació el año 192. Gobernó 148 años y cedió el cetro en 590, murió en el año 603. Un voltio Taremendim. Fue hijo de Taramandil y nació en el año 350. Gobernó 150 años y cedió el cetro en 740, murió en 751. Se lo llamó también Parmaite, pues de su propia mano compuso muchos libros y leyendas con las historias recogidas por su abuelo. Se casó a edad avanzada, y su vástago mayor fue una niña, Silmarien, nacida en el año 521 cuyo hijo fue Valandil. De Valandil provinieron los señores de Andunie, de los cuales el último fue Amandil, padre de Elendil el de alta talla, que fue a la Tierra Media después de la caída. Durante el reinado de Tar-Elendil los barcos de los númenóreanos llegaron por primera vez a la Tierra Media. Tar-Menendur. Fue el único varón y el tercer hijo de Tar-Elendil, y nació en el año 543. Gobernó durante 143 años y cedió el cetro en 883, murió en 942. Su verdadero nombre era Irimón, tomó el título de Meneldur a causa del amor que sentía por la ciencia de las estrellas. Se casó con Almarian, hija de Beantur, capitán de barcos bajo la égida de Tar-Elendil. Era sabio, pero gentil y paciente. Cedió el cetro a su hijo, de súbito y mucho antes del tiempo debido, por razones políticas, cuando las preocupaciones de Gil-galad en Lindon perturbaron a Númenor, y comprendió por primera vez que un espíritu maligno, hostil a los Eldar y los Dúnedain, despertaba en la Tierra Media. V1. Tarandario. Era el hijo mayor y único varón de Tar-Meneldur, y nació en el año 700. Gobernó durante 192 años y cedió el cetro a su hija en 1075, murió en 1098. Su verdadero nombre era Nardil, pero se lo conoció tempranamente como Aldarion, por lo mucho que le interesaron los árboles, y plantó grandes bosques con el fin de proveer de madera a sus astilleros. Fue un gran marino y carpintero de barcos, y a menudo navegó a la Tierra Media, donde se convirtió en amigo y consejero de Gil-galad. Por causa de sus largas ausencias, su esposa Arendil se enfadó con él, y se separaron en el año 882. Su único descendiente fue una niña, muy hermosa, Ancalim. En su favor Aldarion cambió la ley de sucesión para que la hija mayor
de un rey pudiera sucederle si no tenía hijos varones. Este cambio desagradó a los descendientes de Elros y especialmente a quien hubiera sido el heredero según la vieja ley, Soronto, sobrino de Aldarion, hijo de su hermana mayor Ailinel. V11. Tarankamime. Fue la única hija de Taraldarion y la primera reina regente de Númenor. Nació en el año 873 y reinó durante 205 años, más que ningún otro rey después de Elros. Se dio el cetro en 1280 y murió en 1285. Permaneció largo tiempo soltera, pero cuando Soronto le instó a ceder el cetro, se casó en el año 1000 con Ayakar, hijo de Ayatan, descendiente de Bardamir. Y después del nacimiento de su hijo Anarion, hubo muchas disputas entre Ancalim y Ayakar. Ella era orgullosa y obstinada. Después de la muerte de Aldarion, abandonó todo lo que le había emprendido, y ya no prestó ninguna ayuda a Gil-galad. V111. Taranarion. Era hijo de Tarancalim y nació el año 1003. Gobernó durante 114 años y se dio el cetro en 1394, murió en 1404. 1x. Tarsurion. Fue el tercer hijo de Taranarion, sus hermanas rechazaron el cetro. Nació en el año 1174 y gobernó durante 162 años. Se dio el cetro en el año 1556 y murió en 1574. X. Tar Temperien. Fue la segunda reina regente de Númenor. Vivió largo tiempo, porque las mujeres de los númenóreanos eran más longevas o se resistían a abandonar la vida, y no quiso casarse. Por tanto, cuando murió, el cetro pasó a Minastir, era hijo de Isilmo, el segundo hijo de Tarsurio. Tal Telperien nació en el año 1320, gobernó durante 175 años, hasta 1731, y murió el mismo año. X1. Tarminasir. Tenía este nombre porque levantó una alta torre sobre la colina de Oromet, cerca de Andunia y las costas occidentales, y allí pasaba largo tiempo contemplando el oeste. Porque la nostalgia había crecido en el corazón de los númenóreanos. Amaba a los elfos, pero los envidiaba. Él fue quien envió una gran flota para ayudar a Gil-galad en la primera guerra contra Sauron. Nació en el año 1474 y gobernó durante 138 años, se dio el cetro en 1869 y murió en 1873. X11. Tarsiriacan. Nació en el año 1634 y gobernó durante 160 años, se dio el trono en 2029 y murió en 2035. Fue un rey poderoso, pero ávido de riquezas, hizo construir una gran flota de barcos reales, y sus sirvientes le trajeron grandes cantidades de metales y de piedras preciosas, y oprimieron a los hombres de la Tierra Media. Despreció las nostalgias de su padre, y calmó su propia inquietud emprendiendo viajes hacia el este, el norte y el sur, hasta que obtuvo el cetro. Se dice que obligó a su padre a cedérselo antes que él lo considerara oportuno. Y tal fue, se sostuvo, la primera manifestación de la sombra en la beatitud de Númenor. X111. Tarakanamir en grande. Nació en el año 1800 y gobernó durante 192 años, hasta 2221, en que murió. Mucho se dice de este rey en los anales que sobrevivieron a la caída. Porque era, como su padre, orgulloso y sediento de riquezas, y los númenóreanos que lo servían exigieron alto tributo a los hombres de las costas de la Tierra Media. En sus días la sombra descendió sobre Númenor, y el rey, y otros que lo seguían, criticaban abiertamente la prohibición de los Valar, y se volvieron contra los Valar y los Eldar, pero mantenían cierta prudencia, pues temían a los señores del oeste y no los desafiaron. Atanamir fue también llamado el mal dispuesto, por ser el primero de los reyes que se rehusó a dejar la vida o renunciar al cetro, y vivió hasta que la muerte se lo llevó por la fuerza en plena chochez. X1V. Tarankamimon. Nació en el año 1986 y gobernó durante 165 años, hasta su muerte en 2386. En ese tiempo, la brecha entre los hombres del rey, la mayoría, y los que mantenían la vieja amistad con los elfos se abrió aún más profundamente. Muchos de los hombres del rey empezaron a dejar de hablar las lenguas élficas y ya no se las enseñaron a sus hijos. Pero los títulos reales seguían todavía designándose en Kenia, más por costumbre que por amor, y temían que el quebrantamiento de un viejo hábito acarreara desgracia. 15. Tar Tememaise. Nació en el año 2136 y gobernó durante 140 años, hasta su muerte en 2526. Desde entonces los reyes gobernaron nominalmente,
desde la muerte del padre hasta su propia muerte, aunque el poder real pasara con frecuencia a sus hijos o a los consejeros, y los días de los descendientes de Elrond menguaron bajo la sombra. Este rey se llamó así a causa del amor que tenía por la plata, y ordenaba a sus servidores que le trajera mitril. 15.1. Tar-Banimende. Fue la tercera reina regente, nació en el año 2277 y gobernó durante 111 años, hasta su muerte en 2637. Prestó escasa atención a las medidas de gobierno, y amaba sobre todo la música y la danza, y el poder lo ejercía su marido Erucalmo, más joven que ella, pero descendiente en el mismo grado de Taratanamir. Erucalmo tomó el cetro a la muerte de su esposa y se dio a sí mismo el nombre de Taranducal, negando el trono a su hijo Alcarín. Sin embargo, algunos no lo cuentan en la línea de los reyes como el 17º, y pasan directamente a Alcarín. Taranducal nació en el año 2286 y murió en 2657. 1511. Taramkarin. Nació en el año 2406 y gobernó durante 80 años, hasta su muerte en 2737, reinó con justicia durante 100 años. 1511. Tarkamasim. Nació en el año 2516 y gobernó durante 88 años, hasta su muerte en 2825. Se dio ese nombre porque en su juventud fue un gran capitán y conquistó vastas tierras a lo largo de las costas de la Tierra Media. De este modo avivó el odio de Sauron, quien no obstante se retiró y estableció su poder en el este, lejos de las costas, en espera de su oportunidad. En los días de Tarkalmasil el nombre del rey se pronunció por primera vez en Adunaik, y los hombres del rey lo llamaron Ar-Belsagar. X1X. Tarardamin. Nació en el año 2618 y gobernó durante 74 años, hasta su muerte en 2899. Su nombre en Adunaik fue Arabatarik. 20. Aradunacor, Tarerunumen. Nació en el año 2709 y gobernó durante 63 años, hasta su muerte en 2962. Fue el primero en acceder al cetro con un título en lengua Adunaik, aunque por miedo, como ya se ha dicho, en el pergamino de los reyes se escribió un nombre Kenia. Pero los fieles consideraron blasfemos esos títulos, pues significaban, Señor del Oeste, y con ese nombre solo se designaba uno de los grandes Valar, en especial a Mambe. En este reino ya no se emplearon las lenguas élficas y se prohibió que se las enseñara, pero los fieles las hablaron en secreto, y en adelante los barcos de Eresea visitaron las costas occidentales de Númenor, muy pocas veces y siempre ocultándose. 21. Arsimrachon, Taroskamir. Nació en el año 2798 y gobernó durante 71 años, hasta su muerte en 3033. 2011. Arsakamchor, Tarfamación. Nació en el año 2876 y gobernó durante 69 años, hasta su muerte en 3102. 2111. Argiminsor, Tar, Temennar. Nació en el año 2960 y gobernó durante 75 años, hasta su muerte en 3177. Nunca habían tenido los fieles enemigo más encarnizado, prohibió totalmente el empleo de las lenguas Eldarin y no permitió que ninguno de los Eldar fuera Númenor y castigó a quienes los hospedaban de buen grado. No reverenciaba nada y jamás subía al sagrario de Eru. Se casó con Isilbet, una señora que descendía de Tarkalmasil, pero ella pertenecía a los fieles en secreto porque su madre era Lindorie, de la casa de los señores de Andunie, y tenía poco amor por su esposo, el rey, y hubo desavenencia entre los hijos. Porque Insilaun, el mayor, era el preferido de la madre y de la misma disposición que ella, pero Himilcad, el menor, era el hijo de su padre, y Argimilsor de buena gana lo habría designado heredero si las leyes lo hubieran permitido. Himilcad nació en el año 3044 y murió en 3243. 21 UE. Tarpa Mansir, Ar-1 Simaun. Nació en el año 3035 y gobernó durante 78 años, hasta su muerte en 3255. Tar-Palantir lamentó la conducta de los reyes que lo antecedieron y hubiera querido recobrar la amistad de los Eldar y los señores del oeste. Insilaun recibió este nombre porque tenía una mirada y una mente penetrantes, y aun quienes lo odiaban temían sus palabras, pues hablaba como un verdadero vidente. Gran parte del tiempo lo pasaba en Andunie, ya que Lindorie, la madre de su madre, era pariente de los señores, hermana en verdad de Arendur, el 15º señor y abuelo de Numendil, que fuera señor de Andunie en los días de Tar-Palantir,
su primo, y Tar-Palantir subía a menudo a la antigua torre del rey Minastir y contemplaba el oeste con nostalgia, esperando ver, quizá, una vela que provenía de Eresea. Pero nunca un navío vino otra vez desde el oeste a causa de la insolencia de los reyes y porque el corazón de la mayor parte de los númenóreanos estaba todavía endurecido. Pues Himilcá imitó la conducta de Argimilsor y se convirtió en el conductor del partido del rey, y se oponía a la voluntad de Tar-Palantir tan abiertamente como se atrevía y aún más en secreto. Pero por un tiempo los fieles tuvieron paz, y el rey subía siempre en las fechas requeridas al sagrario sobre el Meneltarma, y el árbol blanco recibió otra vez cuidados y honores. Pues Tar-Palantir había profetizado que cuando el árbol se marchitara, también la línea de los reyes perecería. Tar-Palantir se casó tarde y no tuvo hijos varones y a su hija le dio un nombre élfico y la llamó Miriel. Pero cuando el rey murió, Parasón, hijo de Himilcat, quien también había muerto, la esposó contrariando la voluntad del rey, y también la ley de Númenor, pues ella era hija del hermano de su padre. Entonces tomó el cetro y adoptó el título de Arparasón, Tarcalión, y Miriel fue llamada Arsimrapel. 25. Arparasón, Tarcamión. El más poderoso y último rey de Númenor. Nació en el año 3118 y gobernó 64 años, y murió durante la caída en el año 3319, usurpando el cetro de Tarmiriem, Arsimrapem. Nació en el año 3117 y murió en la caída. Los hechos de Arparasón, su gloria y su locura, se cuentan en la historia de la caída de Númenor que Elendil escribió, y que se preservó en Gondor. 3. La historia de Galadriel y Celeborn. Y de Amrot, rey del Orien. En ninguna parte de la historia de la Tierra Media hay más dificultades y problemas que en el cuento de Galadriel y Celeborn, y es preciso admitir que graves incoherencias impregnan las tradiciones, o, para examinar la cuestión desde otro punto de vista, que el papel desempeñado por Galadriel y su importancia solo fueron emergiendo lentamente, y que su historia se fue rehaciendo de continuo. Así, en un comienzo, de acuerdo con la concepción inicial, resulta claro que Galadriel fue sola al este por sobre las montañas de Beleriand, antes del fin de la Primera Edad, y que se encontró con Celeborn en Lorien, su tierra. Esto se dice explícitamente en un texto inédito, y la misma idea se encuentra en las palabras que Galadriel dirige a Frodo en la Comunidad del Anillo, 2:7, donde dice de Celeborn que ha residido en el oeste desde los tiempos del alba, y yo he vivido con él innumerables años, pues crucé las montañas antes de la caída de Nargothrond o de Gondolin, y juntos hemos combatido durante siglos la larga derrota. De acuerdo con esta concepción, es muy probable que Celeborn fuera un elfo Nandorin, es decir, uno de los Teleri que se negaron a cruzar las montañas nubladas en el gran viaje de Cuiviene. Por otra parte, en el apéndice B del Señor de los Anillos aparece otra versión posterior de la historia, porque se dice allí que al principio de la Tercera Edad, en Lindón, al sur del Lune, vivió por un tiempo Celeborn, pariente de Tingol. Su esposa era Galadriel, la más renombrada de las mujeres elfo. Y en las notas de The Road Goeseveron, 1968, se dice que Galadriel pasó por sobre las montañas de Ereluin con su marido Celeborn, uno de los Sindar, y fue a Eregion. En el Silmarillón se menciona el encuentro de Galadriel y Celeborn en Doriath, y el parentesco de este con Tingol, y se dice que se encontraban entre los Eldar que permanecieron en la Tierra Media después del fin de la Primera Edad. Las razones y los motivos que explican que Galadriel se quedara en la Tierra Media son de diverso orden. El pasaje que acabamos de citar de Road Goeseveron dice explícitamente, después de la derrota de Morgoth al cabo de la Primera Edad, se le prohibió volver, y ella replicó con orgullo que no lo deseaba. No hay declaración explícita sobre esto en El Señor de los Anillos, pero en una carta escrita en 1967 mi padre decía: a los exiliados se les permitió volver, excepto a unos pocos de los principales responsables de la rebelión, entre los que solo quedaba Galadriel en tiempos del Señor de los Anillos. Luego de su lamento en Lorien, creía que esto sería permanente, mientras la tierra durara. De ahí que el lamento concluyera con la expresión de un deseo o una plegaria para que a Frodo se le concediera como gracia especial una permanencia expiatoria, aunque no punitiva, en Eresea, la isla solitaria a la vista de Aman, aunque para ella el camino estuviera cerrado. Su ruego fue escuchado, pero también a ella le fue levantada la prohibición, como recompensa por sus servicios en la lucha contra Sauron, y sobre todo por no haber caído en la tentación de aceptar el anillo cuando se lo ofrecieron. Así la vemos al fin subir a un navío y hacerse a la mar. Este pasaje, muy positivo en sí mismo,
No demuestra sin embargo que la idea de que a Galadriel se le hubiera prohibido volver al oeste estuviera presente cuando se compuso el capítulo Adiós al Orien, muchos años antes, y me inclino a pensar que no, véase más adelante, de Galadriel y Celeborn. En un ensayo muy posterior y primordialmente filológico, ciertamente escrito después de la publicación de Roald Goeseveron, la historia se presenta de modo muy distinto. Galadriel y su hermano Finrod eran los hijos de Finarfin, el segundo hijo de Indis. Finarfin se parecía a la familia de su madre en mente y cuerpo, pues tenía los cabellos dorados de los Banyar, un temperamento noble y gentil, y amaba a los Valar. En la medida de lo posible, se mantenía por encima de las contiendas de sus hermanos y de su alejamiento de los Valar, y a menudo intentaba apaciguar a los Teleri, cuya lengua aprendió. Se casó con Earben, la hija del rey Olve al Alqualonde, y sus hijos fueron, pues, parientes del rey Erutingol de Doriath en Beleriand. Porque él era hermano de Olve, y este parentesco influyó en su decisión de unirse a los exiliados, y fue de gran importancia luego en Beleriand. Finrod se parecía a su padre por su hermosa cara y por el dorado de sus cabellos, y también por la nobleza y la generosidad de su corazón, pero tenía también el coraje de los Noldor y, cuando era joven, su impaciencia e inquietud, y tenía también de su madre Telerín el amor por el mar y soñaba con tierras lejanas que nunca había visto. Galadriel fue la más grande de los Noldor, excepto Fëanor quizá, aunque era más sabia que él, y su sabiduría creció en el curso de sus largos años. El nombre de su madre era Nerven, doncella hombre, y llegó a ser más alta aún que las mujeres de los Noldor. Era fuerte de cuerpo, de mente y de voluntad, digna rival, en los días de su juventud, tanto de los sabios como de los atletas de los Eldar. Aún entre los Eldar se la encontraba hermosa, y sus cabellos se consideraban una maravilla sin par. Eran dorados como los de su padre y los de su antecesora Indis, pero más espeso y esplendoroso, porque en su oro había un matiz que recordaba la plata estelar de su madre, y los Eldar. Decían que la luz de los dos árboles, Laurelin y Telperion, había quedado enredada entre sus trenzas. Muchos consideraron que estas palabras hicieron pensar a Fëanor por primera vez en la posibilidad de capturar y mezclar la luz de los árboles, lo que más tarde cobró forma en sus manos como los Silmarils. Porque Fëanor contemplaba los cabellos de Galadriel con asombro y deleite. 3 veces le pidió una trenza, pero Galadriel no quiso darle ni siquiera un cabello. Estos dos parientes, los más grandes de entre los Eldar de Valinor, nunca fueron amigos. Galadriel nació en los tiempos felices de Valinor, pero no pasaron muchos años, según los cómputos del reino bendecido, antes de que esa felicidad empezara a menguar, y en adelante ya no tuvo paz. Porque en esos tiempos de prueba, en medio de las contiendas de los Noldor, era arrastrada de un lado a otro. Era orgullosa, fuerte y resuelta, como todos los descendientes de Finve, salvo Finarfin, y como su hermano Finrod, de todos sus parientes el que estaba más cerca de su corazón, tenía sueños de tierras lejanas y dominios en los que pudiera mandar sin tutela. Sin embargo, y aún más profundamente, vivía en ella el espíritu noble y generoso de los Banyar, y un temor reverente por los Valar, a quienes no podía olvidar. Desde sus más tempranos años tuvo el maravilloso don de penetrar en la mente de los otros, pero juzgaba a todos con clemencia y comprensión, y a nadie negaba su buena voluntad, salvo a Fëanor. Advertía en él una oscuridad que odiaba y temía, aunque no alcanzó a ver que la sombra del mismo mal cubría las mentes de todos los Noldor, y también la suya propia. Así fue que cuando la luz de Valinor sucumbió, para siempre, como lo pensaron los Noldor, se unió a la rebelión contra de los Valar, que ordenaban que nadie se fuera, y una vez que hubo echado a andar por el camino del exilio ya no cedió, y rechazó el último mensaje de los Valar, y le alcanzó la maldición de Mandos. Aún después del implacable ataque a los Teleri y a sus navíos, aunque luchó fieramente contra Fëanor en defensa de los parientes de su madre, no retrocedió. El orgullo le impedía volver como derrotada suplicando perdón, pero ahora ardía en deseos de seguir a Fëanor a cualquier sitio a donde pudiera ir, para contrariar y frustrar sus designios en todo lo posible. El orgullo la movió también cuando al final de los días antiguos, después de la derrota de Morgoth, rechazó el perdón de los Valar para todos los que hubieran luchado contra él, y se quedó en la Tierra Media. Pero cuando hubieron transcurrido otras 2 largas edades, y tuvo por fin todo lo que había deseado de joven, el anillo del poder y el dominio de la Tierra Media con el que había soñado, había creado sabiduría, y lo rechazó todo, y pasada la última prueba, abandonó la Tierra Media para siempre. Esta última frase se relaciona estrechamente con la escena en Lolorien cuando Frodo ofrece el anillo único a Galadriel. La comunidad del anillo, 2:7, y ahora al fin llega. Me darás libremente el anillo. En el sitio del Señor Oscuro, instalarás a una reina.
En el Silmarillón se dice que en el tiempo de la rebelión de los Noldor en Valinor, Galadriel estaba ansiosa por partir. No pronunció ningún juramento, pero las palabras de Fëanor sobre la Tierra Media le habían ardido en el corazón, y anhelaba ver las amplias tierras sin custodia y gobernar allí un reino a su propia voluntad. Hay aquí, sin embargo, varios elementos que no se encuentran en las páginas del Silmarillón. El parentesco de los hijos de Finarfin con Thingol como factor que influye en su decisión de unirse a la rebelión de Fëanor, el peculiar desagrado y desconfianza que experimenta Galadriel por Fëanor desde un principio, y el efecto que ya tuvo sobre él, y la lucha en Alqualondë entre los mismos Noldor. Angrod solo dijo a Thingol en Menegrod que los parientes de Finarfin eran inocentes de la matanza de los Teleri, el Silmarillón. Más notable, sin embargo, en el pasaje que acabamos de citar es la afirmación explícita de que Galadriel rechazó el perdón de los Valar al fin de la Primera Edad. Más adelante en este ensayo se dice que aunque su madre la llamaba Nérien y su padre Artanis, mujer noble, el nombre que ella escogió fue el Sindarin Galadriel. Porque era el más bello de los nombres, y le había sido dado por su enamorado, Teleporno de los Teleri, con quien se casó más tarde en Beleriand. Teleporno es Celeborn, al que se atribuye aquí una historia diferente como se lo expone más adelante, sobre el nombre en sí mismo, véase el apéndice E. En una nota muy posterior y en parte ilegible, aparece, bosquejada, pero no desarrollada, una versión totalmente diferente de la conducta de Galadriel en los tiempos de la rebelión de los Noldor, el último texto de mi padre sobre el tema de Galadriel y Celeborn, y probablemente también sobre la Tierra Media y Valinor, escrito en el último mes de su vida. Aquí subraya la capacidad de mando de Galadriel ya manifiesta en Valinor, la misma de Fëanor, aunque de diferentes cualidades, y se dice que, lejos de unirse a la rebelión de Fëanor, se le oponía en todo. Deseaba en verdad abandonar Valinor e ir al vasto mundo de la Tierra Media, con el propósito de dar allí libre curso a sus talentos, pues, como era brillante de mente y rápida en la acción, había absorbido todo lo que era capaz de las enseñanzas que los Valar consideraban atinado impartir a los Eldar, y se sentía confinada en el tutelaje de Aman. Este deseo de Galadriel, según parece, era conocido de Manbe, y no se lo había estorbado, pero tampoco le había dado autorización formal para partir. Reflexionando sobre lo que podría hacer, los pensamientos de Galadriel se volcaron sobre los barcos de los Teleri, y fue por un tiempo a vivir con los parientes de su madre en Alqualondë. Allí conoció a Celeborn, que en este texto es otra vez un príncipe telerín, nieto de Olvé de Alqualondë, y por tanto un pariente próximo. Juntos planearon construir una nave y partir en ella a la Tierra Media, y estaba por pedir la licencia de los Valar, cuando Melkor huyó de Valmar, y retornando con un Ungoliant, destruyó la luz de los árboles. En la rebelión de Fëanor que siguió al oscurecimiento de Valinor, Galadriel no tuvo parte, en verdad, junto con Celeborn, luchó heroicamente en defensa de Alqualondë, y el barco de Celeborn quedó a salvo del ataque de los Noldor. Galadriel, sin la esperanza de ir a Valinor, y horrorizada por la violencia y la crueldad de Fëanor, se hizo a la vela en la oscuridad sin esperar la autorización de Manbe, que sin duda no se la habría concedido en ese momento. Aunque el deseo de Galadriel fuera legítimo. Ocurrió así que quedó sometida a la prohibición impuesta a toda partida, y desde entonces el regreso a Valinor estuvo cerrado para ella. Pero junto con Celeborn llegó a la Tierra Media algo antes que Fëanor, y navegó hasta el puerto donde Círdan era señor. Allí se le recibió con alegría como pariente de Elwë, Thingol. En los años que siguieron no se unieron a la guerra contra Angband, que juzgaban perdida ahora bajo la prohibición, y sin poder contar con la ayuda de los Valar, y su designio era retirarse de Beleriand y fortalecerse en el este, de donde temía que Morgoth buscara refuerzos, haciendo amistad con los elfos oscuros y los hombres de esas regiones, ofreciéndoles ayuda e instrucción. Pero como una política semejante no tenía ninguna posibilidad de ser aceptada entre los elfos de Beleriand, Galadriel y Celeborn franquearon el Ered Lindon antes del fin de la Primera Edad, y cuando tuvieron autorización de los Valar para regresar al occidente, la rechazaron. Esta historia, que elimina toda asociación de Galadriel con la rebelión de Fëanor, al punto que ya parte por separado, con Celeborn, de Aman, está en profundo desacuerdo con todo lo que se dice en otros sitios. Se trata de una versión que procede sin duda de consideraciones filosóficas, más que históricas, sobre la naturaleza precisa de la desobediencia de Galadriel en Valinor, por una parte, y de su jerarquía y poder en la Tierra Media, por la otra. Es evidente que habría exigido no pocas alteraciones en la narración del Silmarillón, pero esa era sin duda la intención de mi padre. Vale la pena mencionar que Galadriel no aparecía en la historia original de la rebelión y de la huida de los Noldor, y también, claro está, que después de su intervención en los relatos de la Primera Edad, la historia de Galadriel hubiera podido modificarse de manera radical, pues el Silmarillón no se había publicado. Pero el libro estaba compuesto de narraciones acabadas,
tal como se publicó, y no podía tener en cuenta revisiones que eran solo un esbozo. Por otra parte, convertir a Celeborn en un elfo telerín de Aman contradice no solo lo que se cuenta en el Silmarillón, sino también lo que ya se ha citado de Roald Goeseveron y del apéndice B del Señor de los Anillos, donde Celeborn es un elfo sindarin de Beleriand. En cuanto a la causa de esta fundamental alteración de la historia, podría responderse que surgió de un nuevo elemento narrativo, la partida de Galadriel, que deja el país de Aman independientemente de las huestes rebeldes de los Noldor, pero Celeborn ya se ha transformado en un elfo telerín en el texto citado. Más arriba, donde Galadriel participa de la rebelión de Feanor y abandona Valinor, y donde no hay indicación de cómo llegó Celeborn a la Tierra Media. Primera historia, aparte de la cuestión de la prohibición y el perdón, a la que se refiere en el Silmarillón, de Roald Goeseveron y el apéndice B del Señor de los Anillos, resulta bastante clara. Galadriel, que llega a la Tierra Media encabezando la segunda hueste de los Noldor, encuentra a Celeborn en Doriath, y luego se casa con él. Era nieto de Elmo, hermano de Thingol, un personaje oscuro, de quien se dice tan solo que era el hermano menor de Elwë, Thingol, y Olve, y, amado de Elwë. ¿Con quién se quedó? El hijo de Elmo se llamaba Galadón y sus hijos fueron Celeborn y Galatil. Galatil fue el padre de Nimlot, que se casó con Dior, heredero de Thingol, y fue madre del Swin. De acuerdo con esta genealogía, Celeborn era pariente de Galadriel, bisnieta de Olve de Alqualonde, pero no tan cercano como en esa otra genealogía en la que aparece como bisnieto de Olve. Puede suponerse que Celeborn y Galadriel estuvieran presentes en ocasión de la ruina de Doriath. Se dice en un pasaje que Celeborn escapó al saqueo de Doriath, y quizá ayudaron a huir a Elsuin a los puertos de Sirion con el Silmaril, pero esto no se menciona en ningún sitio. En el apéndice B del Señor de los Anillos, se dice que Celeborn vivió por un tiempo en Lindon al sur del Lune, pero a principios de la Segunda Edad cruzaron las montañas y penetraron en Eriador. La historia subsiguiente en la misma fase, por así llamarla, de los escritos de mi padre, se cuenta en la breve narración titulada de Galadriel y Celeborn. El texto que lleva este título es un esbozo breve y apresurado, en estado muy primitivo de composición, que, sin embargo, constituye casi la única fuente narrativa que permite reconstruir los acontecimientos del oeste de la Tierra Media, hasta la derrota y expulsión de Sauron de Eriador, en el año 1701 de la Segunda Edad. Además de esto, apenas hay nada más que los breves e infrecuentes detalles de la cuenta de los años y el texto mucho más general y selectivo titulado, de los Anillos del Poder y la Tercera Edad, en el Silmarillón. No cabe duda de que ese texto se compuso después de la publicación del Señor de los Anillos, pues hay en él una referencia al libro, y se dice que Galadriel era hija de Finarfin y hermana de Finrod Felagund, nombres atribuidos tardíamente a estos príncipes e introducidos en la edición revisada. El texto está muy corregido, y no siempre es posible diferenciar entre lo que pertenece al tiempo de la composición y lo que se añadió posteriormente. Este es el caso de la referencia a Sambrot, que lo convierten en hijo de Galadriel y Celeborn, pero aún así, parece evidente que fue una concepción nueva, posterior a la escritura del Señor de los Anillos. 100. Ese entonces Ambrot hubiera sido considerado hijo de Galadriel y Celeborn. Es casi seguro que el hecho habría sido mencionado. Es muy notable que el texto no mencione la prohibición de volver al oeste impuesta a Galadriel, pero de acuerdo con un pasaje del principio de la narración, parece que la idea ni siquiera había sido concebida, mientras que más adelante la permanencia de Galadriel en la Tierra Media, después de la derrota de Sauron en Eriador, se atribuye a que ella consideraba que no debía irse en tanto Sauron no estuviera definitivamente vencido. Este es el argumento principal en apoyo de él. Vacilante, punto de vista según el cual la historia de la prohibición fue posterior a la escritura del Señor de los Anillos. CF también la historia de la Elessar. He aquí este texto, con la inclusión de algún comentario entre corchetes. Galadriel era hija de Finarfin y hermana de Finrod Felagund. Fue bien recibida en Doriath porque su madre Arwen, hija de Olve, era Telerín y sobrina de Thingol, y porque el pueblo de Finarfin no había tenido parte en la matanza de los parientes en Alqualonde, y se hizo amiga de Melian. En Doriath conoció a Celeborn, nieto de Elmo, el hermano de Thingol. Por amor a Celeborn, que no quería abandonar la Tierra Media, y quizá por cierto orgullo personal, pues ella había estado entre aquellos que habían querido habitar en la Tierra Media, no volvió al oeste después de la caída de Melkor, y cruzó Eret Lindon con Celeborn y llegó a Eriador. Cuando se internaron en esa región, había mucho Noldor con ellos, y también elfos grises y elfos verdes, y por un tiempo habitaron a orillas del lago Nenuial, Evendim, al norte de la comarca.
Celeborn y Galadriel llegaron a ser considerados el señor y la señora de los Eldar en Eriador, incluyendo los grupos errantes de origen Nandorin que nunca habían ido al oeste de Ered Lindon y descendieron a Osiriand, véase el Silmarillón. Durante el viaje, cerca de Nenuial, nació Amrot, en fecha incierta, entre los años 350 y 400. No se precisa el tiempo ni el lugar del nacimiento de Celebrian, aquí o más tarde en Eregion, o aún más tarde en Lorien. Pero finalmente Galadriel se dio cuenta de que Sauron, como en los viejos días del cautiverio de Melkor, véase el Silmarillón, estaba otra vez moviéndose en las sombras. O, más bien, como Sauron no tenía todavía un nombre singular, y no se había advertido que sus acciones procederán de un único espíritu maligno, sirviente primordial de Melkor, comprendió que cierta voluntad maléfica obraba en el mundo, y que parecía proceder de una fuente lejana del este, más allá de Eriador y las montañas nubladas. Celeborn y Galadriel, por tanto, se dirigieron hacia el este en el año 700 poco más o menos, y fundaron el principal, pero no el único, reino Noldorin de Eregion. Puede que Galadriel escogiera este sitio porque sabía de los enanos de Khazad-dûm, Moria. En la ladera oriental de Ered Lindon habían vivido y vivían aún algunos enanos. Allí se habían levantado las muy antiguas mansiones de Nogrod y Belegost, no lejos del Nenuial, pero la mayor parte de las fuerzas habían sido trasladadas a Khazad-dûm. Celeborn Río sentía simpatía por los enanos de raza alguna, como se lo mostró a Gimli en Lolorien, y nunca les perdonó la parte que les cupo en la destrucción de Doriath, pero solo el ejército de Nogrod había intervenido en el ataque, y había sido destruido en la batalla de Sarnatrad, el Silmarillón. Los enanos de Belegost se sintieron consternados ante esta calamidad, y temían sus consecuencias, y se apresuraron así en marchar hacia el este para llegar a Khazad-dûm. De este modo, es posible suponer que los enanos de Moria hayan sido inocentes de la ruina de Doriath, y no fueran hostiles a los elfos. De cualquier modo, Galadriel fue más previsora en esto que Celeborn, y advirtió desde un comienzo que la Tierra Media no podía quedar a salvo del residuo de mal que Morgoth había dejado, salvo que todos los pueblos se unieran para oponérsele, según la capacidad de cada uno. Miraba también a los enanos con ojos de militar, y veía en ellos a los mejores soldados para oponerse a los orcos. Además Galadriel era una Noldor, y sentía una natural simpatía por las mentes de los enanos y por la pasión con que se dedicaban a distintas artesanías, una simpatía mucho más profunda que la que se daba en muchos de los Eldar. Los enanos eran los hijos de Aule y Galadriel, como muchos de entre los Noldor, había sido discípula de Aule y Yavanna en Valinor. Galadriel y Celeborn tenían en su compañía un artesano Noldorin llamado Celebrimbor. Se dice aquí que era uno de los sobrevivientes de Gondolin, y que se había contado entre los más grandes artífices de Turgon, pero el texto se modificó para convertirlo en descendiente de Feanor, como se menciona en el apéndice B del Señor de los Anillos, edición revisada, y, con mayor detalle, en el Silmarillón, donde se dice que fue hijo de Curufin, quinto hijo de Feanor, que se separó de su padre y permaneció en Nargothrond cuando Celeborn y Curufin fueron expulsados. Celebrimbor tenía, por las artesanías, una obsesión casi propia de los enanos, y pronto se convirtió en el principal artífice de Eregion, manteniendo una estrecha relación con los enanos de Khazad-dûm, entre los cuales su mejor amigo fue Narvi. En la inscripción sobre la puerta occidental de Moria, Gandalf leyó las palabras, Imnar viene chant, Celebrimbor o Eregion Teitan Titivin. Yo, Narvi, las hice. Celebrimbor de Hollin trazó estos signos. La comunidad del anillo, 2, 4. Tanto los elfos como los enanos obtuvieron gran provecho de esta asociación, de modo que Eregion se volvió mucho más fuerte y Khazad-dûm mucho más hermosa que lo que hubieran llegado a ser por sí mismas. Esta explicación del origen de Eregion concuerda con la que se da en De los Anillos del Poder, el Silmarillón, pero ni allí ni en las breves referencias que aparecen en el apéndice B del Señor de los Anillos hay mención alguna de la presencia de Galadriel y Celeborn. De hecho, en este último, una vez más, solo en la edición revisada, se llama Celebrimbor el Señor de Eregion. La construcción de la ciudad principal de Eregion, Ostinedil, comenzó aproximadamente en el año 750 de la Segunda Edad, la fecha que la cuenta de los años asigna a la fundación de Eregion por los Noldor. Estas nuevas llegaron pronto a oídos de Sauron, y el temor que le inspiraba la huida de los Númenóreanos a Lindón y las costas más hacia el sur, y la amistad que los unía a Gil-galad. Creció todavía más, y oyó también hablar de Aldarion, hijo de Tarmen el-Dur, rey de Númenor, ahora convertido en un gran carpintero de barcos, que llevaba sus navíos a puerto, muy al sur, aún hasta Larad. Por tanto, Sauron dejó a Ariador en paz por un tiempo, y eligió la tierra de Mordor, como se la llamó luego, para instalar allí una fortaleza que contrarrestara la amenaza del desembarco de los Númenóreanos. Este episodio tiene por fecha el año 1000,
poco más o menos, en la cuenta de los años. Cuando se sintió seguro, como embarcó a Eriador y finalmente, alrededor del año 1200, se presentó allí el mismo investido con la forma más agradable que fue capaz de adoptar. Pero entre tanto el poder de Galadriel y Celeborn había crecido, y Galadriel, asistida por la amistad que la unía a los enanos de Moria, había tenido contacto con el país Nandorin de Lorinand al otro lado de las montañas nubladas. Este estaba poblado por los elfos que habían abandonado a los Eldar de Cuivienen en el gran viaje, instalándose en los bosques del Valle del Anduin, el Silmarillón, y se extendía hacia las florestas a ambos lados del río Grande, e incluía a la región donde se levantó después Dol Guldur. Estos elfos no tenían príncipes ni gobernantes y vivían libres de cuidados mientras el poder de Morgoth se concentraba en el noroeste de la Tierra Media. Pero muchos Sindarin y Noldor fueron a vivir entre ellos, y así empezó el proceso de sindarización, bajo la influencia de la cultura beleriándica. No está claro cuándo se iniciaron estas migraciones hacia Lorinand. Es posible que vinieran desde región por el camino de Khazad-dûm y bajo los auspicios de Galadriel. Galadriel, que intentaba contrarrestar las maquinaciones de Sauron, tuvo éxito en Lorinand, mientras que en Lindon, Gil-galad expulsó a los emisarios de Sauron y aun a este mismo, como se cuenta más ampliamente en De los Anillos del Poder, el Silmarillón. Pero Sauron tuvo mejor fortuna con los Noldor de Eregion, y en especial con Celebrimbor, que en su corazón deseaba alcanzar la habilidad y la fama de Feanor. Los artificios de Sauron para engañar a los herreros de Eregion, haciéndose pasar por Anatar, señor de los dones, se describen en De los Anillos del Poder, texto que sin embargo no menciona a Galadriel. En Eregion, Sauron se presentó como emisario de los Valar, enviado a la Tierra Media, anticipando así a los Istari, o con la orden de permanecer allí para dar ayuda a los elfos. Advirtió enseguida que Galadriel sería su principal adversario y obstáculo, e intentó aplacarla soportando el desdén que ella le mostraba con un exterior de paciencia y cortesía. En este rápido esbozo no se explica por qué Galadriel despreciaba a Sauron, a no ser que viera por debajo de su disfraz, ni porque, si adivinaba su verdadera naturaleza, le permitía permanecer en Eregion. Sauron recurrió a todas sus artes con Celebrimbor y los demás herreros, que habían constituido una sociedad o hermandad muy poderosa en Eregion, los Waiti Mírdain, pero trabajó en secreto sin que Galadriel y Celeborn se enteraran. Antes de no mucho tiempo, Sauron se había ganado la confianza de los Waiti Mírdain, pues en un principio habían sacado gran provecho de lo que les enseñara sobre los secretos de su oficio. Tanto fue su poder sobre los Mírdain, que por fin los convenció de que se rebelaran contra Galadriel y Celeborn y les arrebataran el mando en Eregion, y eso sucedió en un tiempo incierto entre 1350 y 1400 de la Segunda Edad. Galadriel entonces abandonó Eregion y pasó por Khazad-dûm a Lorinand, llevando consigo a Ambrot y a Celebrian, pero Celeborn no quiso entrar en las mansiones de los enanos y se quedó atrás en Eregion, sin ser tenido en cuenta por Celebrimbor. En Lorinand, Galadriel tomó el mando y organizó la defensa contra Sauron. Sauron, por su parte, abandonó Eregion alrededor del año 1500, cuando los Mírdain habían empezado a forjar los anillos del poder. Ahora bien, Celebrimbor era leal de corazón, y había aceptado a Sauron como lo que decía que era, y cuando por fin descubrió la existencia del anillo único, se rebeló contra Sauron y fue a Lorinand para que Galadriel le aconsejara. Tenían que haber destruido todos los anillos del poder en esa oportunidad, pero eran bastante fuertes. Galadriel le aconsejó que ocultara los 3 anillos de los elfos en lugares distantes, lejos de Eregion, donde Sauron podía buscarlos. Fue entonces cuando Celebrimbor le dio el Nenya, el anillo blanco, y por el poder de este anillo el país de Lorinand se fortaleció y embelleció, pero la influencia que tuvo sobre ella fue grande también imprevista, porque le acrecentó el deseo de hacerse a la mar y de volver al oeste, de modo que ya no se sintió tan feliz en la Tierra Media. Celebrimbor, siguiendo el consejo de Galadriel, envió el anillo de aire y el anillo de fuego lejos de Eregion, y los confió a Gil-galad en Lindon. Se dice aquí que por ese entonces Gil-galad dio Narya, el anillo rojo, a Círdan, señor de los puertos, pero más adelante una nota marginal indica que lo guardó consigo hasta que partió a la guerra de la Última Alianza. Cuando Sauron se enteró del arrepentimiento y la rebelión de Celebrimbor, se quitó la máscara y mostró abiertamente su ira, y reuniendo grandes fuerzas avanzó sobre Calenaron, Rohan, para invadir Eriador, en el año 1695. Cuando Gil-galad se enteró, envió una fuerza al mando del Rond medio elfo, pero el Rond estaba lejos y tenía mucho que andar, y Sauron se volvió hacia el norte y marchó hacia Eregion. Los exploradores y la vanguardia del ejército de Sauron ya estaban cerca, cuando Celeborn hizo una salida y los rechazó,
pero aunque llegó a unirse a las fuerzas del Ron, no les fue posible volver a Eregion, pues las huestes de Sauron eran mucho más numerosas, suficientes para mantenerlos a distancia y cercar Eregion. Por fin los atacantes irrumpieron en Eregion destruyendo y devastando, y se apoderaron del principal objetivo del ataque de Sauron, la casa de los Myrdain, donde se encontraban las herrerías y sus tesoros. Celebrimbor, desesperado, resistió a Sauron en la escalinata frente a las grandes puertas de los Myrdain, pero lo atraparon y lo llevaron cautivo, y la casa fue saqueada. Allí, Sauron se apoderó de los 9 anillos y algunos otros trabajos de los Myrdain, pero los 7 y los 3, no pudo encontrarlos. Entonces Celebrimbor fue sometido a tormento, y Sauron averiguó por él dónde se encontraban los 7. Esto lo reveló Celebrimbor porque para él ni los 7 ni los 9 valían tanto como los 3. Los 7 y los 9 habían sido hechos con la ayuda de Sauron, mientras que los 3 los había hecho él solo, con un poder y un propósito diferentes. No se dice aquí explícitamente que Sauron se hubiera apoderado entonces de los 7 anillos, aunque la conclusión es obvia. En el apéndice A3 del Señor de los Anillos se cuenta que entre los enanos del pueblo de Durin se creía que quienes habían dado el anillo a Durin III, rey de Khazad-dûm, habían sido los herreros elfos, y no Sauron, pero nada se dice en ese texto de cómo los 7 anillos llegaron a manos de los enanos. Sobre los 3 anillos, Sauron no pudo arrancarle ría a Celebrimbor, e hizo que lo matara. Pero alcanzó a adivinar la verdad, que los 3 habían sido puestos al cuidado de los señores elfos, y que estos, por fuerza, no podían ser otros que Galadriel y Gil-galad. Arrastrado por una cólera negra, volvió a la batalla, y llevando como estandarte el cadáver de Celebrimbor colgado de una pértiga, atravesado de las flechas de los orcos, se volvió sobre las fuerzas del Rond. El Rond había reunido a los pocos elfos de Eregion que habían conseguido escapar, pero no bastaban para resistir el ataque. Hubiera sido aplastado sin duda si el ejército de Sauron no hubiera sido atacado por la retaguardia, porque Durin había enviado una fuerza de enanos desde Khazad-dûm, y con ellos vinieron los elfos del Orinan conducidos por Amrot. El Rond logró librarse del ataque, pero tuvo que alejarse hacia el norte, y fue en ese tiempo, el año 1697 de acuerdo con la cuenta de los años, cuando construyó un refugio fortificado en Imladris. Rivendell. Sauron abandonó la persecución del Rond, y se volvió contra los enanos y los elfos del Orinan, a quienes obligó a retroceder, pero las puertas de Moria se cerraron y no consiguió entrar. Desde entonces Sauron odió siempre a Moria, y los orcos tuvieron orden de hostilizar a los enanos cada vez que pudieran. Fue así que Sauron intentó conquistar Eriador. Lorinan podía esperar. Pero mientras él devastaba las tierras, matando o expulsando a todos los hombres, que vivían allí en pequeños grupos, y persiguiendo a los elfos que aún no se habían ido, muchos huyeron a engrosar las filas del ejército del Rond en el norte. Ahora bien, el propósito inmediato de Sauron era apoderarse de Lindon, donde, según creía, parecía más probable que pudiera apoderarse de uno o más de los 3 anillos, y por tanto convocó allí a sus fuerzas y marchó hacia el oeste, a la tierra de Gil-galad, asolando todo lo que encontraba. Pero sus fuerzas habían menguado, pues había tenido que dejar atrás un fuerte destacamento para contener al Rond e impedirle que cayera sobre su retaguardia. Ahora bien, durante largos años los númenóreanos habían llevado sus barcos a los puertos grises, y eran allí bienvenidos. No bien Gil-galad empezó a temer que las tropas de Sauron avanzarían sobre Eriador, envió mensajes a Númenor, y en las costas de Lindon los númenóreanos prepararon un ejército y juntaron pertrechos de guerra. En 1695, cuando Sauron invadió Eriador, Gil-galad solicitó la ayuda de Númenor. Entonces Tar-Minastir, el rey, envió una gran flota, pero el viaje se retrasó, y los barcos no llegaron a las costas de Tierra Media hasta 1700. Por ese tiempo Sauron dominaba todo Eriador, salvo solo la sitiada Imladris, y había llegado al río Lu. Había convocado otras fuerzas, que se aproximaban desde el sureste, y que estaban ya en Enedbait en el cruce de Tarbat, apenas defendido. Gil-galad y los númenóreanos guardaban el Lun, para asegurar la defensa de los puertos grises, cuando las grandes fuerzas de Tar-Minastir llegaron muy a tiempo, y las huestes de Sauron fueron derrotadas por completo y rechazadas. El almirante númenoriano Siriatur envió parte de sus navíos a un punto de desembarco más hacia el sur. Sauron fue rechazado hacia el sureste al cabo de una gran matanza en el vado de Sarn, el cruce del Baranduin, y aunque otras tropas se le unieron en Tarbat, se encontró otra vez con un ejército númenoriano en la retaguardia, pues Siriatur había desembarcado una gran fuerza en la desembocadura del Guatló, agua gris, donde había un pequeño puerto númenoriano. Este era Vinyalón de Tar Aldarion, llamado después Londae,
véase el apéndice D. En la batalla del Watloo, la derrota de Sauron fue completa, y él mismo apenas logró escapar. Las escasas fuerzas que le quedaban fueron atacadas al este de Calenaron, y él, acompañado por unos pocos guardias, huyó a la región llamada después Dagorlad, llanura de la batalla, y de allí, quebrantado y humillado, regresó a Mordor, y juró venganza contra Númenor. El ejército que sitiaba Imladris, atrapado entre el Rond y Gil-galad, fue completamente destruido. Ya no habrá más enemigos en Eriador, ahora en gran parte destrozado y arruinado. Por este tiempo se celebró el primer concilio, y se decidió en el que se mantendría una fortaleza élfica al este de Eriador, antes en Imladris que en Eregion. Por ese tiempo también, Gil-galad dio Vilia, el anillo azul, al Rond, y lo designó como vicerregente de Eriador, pero el anillo rojo lo conservó, hasta que se lo dio a Círdan cuando partió de Lindón en los días de la última alianza. Durante muchos años las tierras del oeste tuvieron paz y tiempo para curar sus heridas, pero los númenóreanos habían conocido el placer del poder en la Tierra Media, y desde entonces en adelante establecieron colonias permanentes en las costas occidentales, poco más o menos en el 1800 de la cuenta de los años, y se hicieron allí poderosos, y Sauron no intentó avanzar hacia el oeste de Mordor durante largo tiempo. En un último pasaje, la narración vuelve a Galadriel, y nos cuenta que sentía ahora tanta nostalgia por el mar, aunque pensaba que debía permanecer en la Tierra Media en tanto que Sauron no estuviera definitivamente vencido, que decidió abandonar Lorinand e ir a vivir cerca del mar. Dejó Lorinand a cargo de Amrot, y pasando nuevamente por Moria con Celebrián, llegó a Imladris en busca de Celeborn. Allí, según parece, lo encontró, y allí vivieron juntos largo tiempo, y fue entonces cuando el Rond vio por primera vez a Celebrián y se enamoró de ella, aunque no dijo nada. Y mientras Galadriel se encontraba en Imladris, se celebró el concilio ya mencionado. Pero algo después, no hay indicación de fecha, Galadriel y Celeborn, junto con Celebrián, abandonaron Imladris y se dirigieron a las tierras poco habitadas que se extienden entre la desembocadura del Watloo y Etir-Anduin. Allí vivieron en Belfalas, en el lugar que se llamó después Dol Amroth, allí. A veces los visitó Amroth, su hijo, y a veces tenían la compañía de los elfos Nandorin de Lorinan. Galadriel no volvió allí sino hasta muy avanzada la tercera edad, cuando Amroth se perdió, y el peligro amenazó a Lorinan, en el año 1981. Aquí concluye el texto, de Galadriel y Celeborn. Puede anotarse aquí que la ausencia de toda indicación contraria en El Señor de los Anillos ha llevado a los comentadores a suponer que Galadriel y Celeborn habían pasado la segunda mitad de la segunda edad y toda la tercera en Lorien, pero en verdad no fue así, aunque la historia que se cuenta en de Galadriel y Celeborn fue muy modificada más tarde, como se verá enseguida. Amroth y Nimrodel. He dicho ya que si cuando se escribió El Señor de los Anillos Amroth hubiera sido concebido como el hijo de Galadriel y Celeborn, algo tan importante no habría dejado de mencionarse. Pero, de cualquier manera, este parentesco fue luego dejado de lado. Presento a continuación un breve cuento, de 1969 o posterior, titulado, Parte de la leyenda de Amroth y Nimrodel, brevemente contada. Amroth fue rey del Orien después de que su padre, Andir, fuera muerto en la batalla de Agorlad, en el año 3434 de la Segunda Edad. La tierra del Orien tuvo paz largos años después de la derrota de Sauron. Aunque de ascendencia sindarin, Amroth vivió según la costumbre de los elfos silvanos. Y se albergó en los altos árboles de un gran montículo verde que desde entonces se llamó Serin Amroth. Esto hizo a causa del amor que sentía por Nimrodel. La había amado durante muchos años, y no había tomado esposa, pues ella no quería casarse con él. Lo amaba en verdad, pues era hermoso aún entre los elfos, y valiente y sabio, pero ella era de los elfos silvanos, y lamentaba la llegada de los elfos del oeste, que, como ella decía, habían traído consigo la guerra y habían destruido la paz de antaño. Solo quería hablar la lengua silvana, aun cuando ya no se la usaba en Lorien, y vivía sola junto a las cascadas del río Nimrodel, al que dio su nombre. Pero cuando el terror llegó de Moria, y los enanos fueron expulsados y reemplazados luego por los orcos, huyó angustiada y sola hacia el sur por tierras solitarias, en el año 1981 de la tercera edad. Amroth la siguió y la encontró por fin en los lindes del Fangorn, que en aquellos días llegaban cerca de Lorien. No se atrevía a internarse en el bosque porque, decía, los árboles la amenazaban, y algunos se movían para interceptarle el camino. Allí sostuvieron Amroth y Nimrodel una larga conversación, y por fin se comprometieron. Seré fiel a mi promesa, dijo ella, y nos casaremos cuando me lleves a una tierra de paz.
Amrot le juró que por ella abandonaría a su pueblo, aun en aquella hora de necesidad, y que juntos buscarían una tierra semejante. Pero no la hay ahora en la Tierra Media, dijo él, y no la habrá ya nunca para el pueblo de los elfos. Hemos de intentar abrir un camino por el gran mar hacia el antiguo oeste. Entonces le habló del puerto en el sur, a donde muchos de los suyos habían ido hacía ya tiempo, son ahora pocos, pues la mayoría se ha hecho a la mar hacia el oeste, pero el resto todavía construye barcos y ayudan a cruzar la mar a cualquiera que acuda a ellos cansado de la Tierra Media. Se dice que la gracia que nos otorgaron los Valar autorizándonos a cruzar el mar, se otorga también ahora a todos los que emprendan el gran viaje, aun aquellos que no habían llegado en edades pasadas a las costas, y que todavía no habían visto la tierra bendecida. No hay aquí lugar para contar el viaje que emprendieron a la tierra de Gondor. Reinaba entonces Eärnil II, el penúltimo de los reyes del Reino del Sur, y eran tiempos perturbados. Eärnil II reinó en Gondor desde 1945 a 2043. Se cuenta en otro sitio, pero no en ninguno de los escritos existentes, cómo llegaron a separarse y cómo Amrot, después de buscarla en vano, fue al puerto élfico y comprobó que solo unos pocos se demoraban allí todavía. Eran menos que los que podían llenar un barco, y solo tenían un navío en condiciones de hacerse a la mar. Estaban preparándose para partir en él y abandonar la Tierra Media. Dieron la bienvenida a Amrot, contentos porque reforzaba la pequeña compañía, pero no estaban dispuestos a guardar a Nimrodel, de cuya llegada ya no tenían esperanzas. Si viniera por las tierras habitadas de Gondor, dijeron, no sería molestada, y quizá podría recibir ayuda, porque los hombres de Gondor son buenos y están gobernados por los descendientes de los amigos de los elfos de antaño, que en cierto modo aún saben hablar nuestra lengua, pero en las montañas hay muchos hombres hostiles y muchas criaturas malignas. El año se desvanecía en el otoño y antes de no mucho se esperaban vientos contrarios y peligrosos aún para los barcos élficos mientras estuvieran cerca de la Tierra Media. Pero tan grande era el dolor de Amrot, que no obstante retrasaron la partida muchas semanas, y vivían en el barco. Porque las casas de las costas estaban despojadas y vacías. Entonces en el otoño hubo una gran tormenta, una de las más feroces en los anales de Gondor. Venía de los fríos yermos del norte y bajó por Eriador hasta las tierras de Gondor, rugiendo y haciendo grandes estragos. Las montañas blancas no alcanzaron a protegerlos, y muchos de los navíos de los hombres fueron barridos hacia la bahía de Belfalas, y allí se perdieron. La ligera barca élfica rompió sus amarras, y fue arrastrada por aguas frenéticas hacia las costas de Umbar. Ya nada más se supo de ella en la Tierra Media, pero las naves élficas construidas para este viaje no naufragaban, y sin duda la barca abandonó los círculos del mundo y llegó por fin a Eressëa. Pero no llegó allí Amrot. La tormenta se desataba sobre las costas de Gondor en el momento en que el alba asomaba entre las nubes oscuras, pero cuando Amrot despertó, la barca ya estaba lejos de tierra. Gritando a grandes voces, Nimrodel se arrojó al mar y nadó hacia la costa visible apenas en el horizonte. Los marineros, con su vista élfica, pudieron verlo durante mucho tiempo luchando con las olas, hasta que el sol naciente resplandeció entre las nubes, y le encendió a lo lejos los brillantes cabellos, como una chispa de oro. Ni ojos de elfos ni de hombres volvieron a verlo ya en la Tierra Media. De lo que le acaeció a Nimrodel, nada se dice aquí, aunque hubo muchas leyendas acerca de su destino. La narración que sigue se compuso en realidad como continuación de una discusión etimológica a propósito de los nombres de ciertos ríos de la Tierra Media, en este caso, el Gilrain, río de Levenin en Gondor, que desembocaba en la bahía de Belfalas al oeste de Tir Anduin, y otra faceta de la leyenda de Nimrod surge de la discusión del elemento Rein, derivado probable de la raíz Ran, errar, extraviarse, seguir un curso incierto, como en Mitrandir, y en el nombre Rana de la Luna. Esto no parecería adecuarse a todos los ríos de Gondor, pero los nombres de los ríos a menudo solo se aplican a parte del curso, al curso entero, a las ramificaciones de la desembocadura o a algún otro accidente que llamara la atención de los exploradores que les dieron nombre. En este caso, sin embargo, los fragmentos de la leyenda de Amrot y Nimrodel nos dan una explicación. El Gilrain se precipitaba rápidamente desde las montañas, como los otros ríos de esa región, pero al llegar a las últimas estribaciones de Ered Nimrais, que lo separaban del Celos, véase el mapa que acompaña el volumen 3 del Señor de los Anillos, fluía por una vasta depresión poco profunda. Por ella se perdía un trecho en los meandros y formaba una pequeña laguna en el extremo sur antes de abrirse paso a través de una loma y precipitarse de nuevo rápidamente hasta unirse al Cerni. Se dice que cuando Nimrodel huyó del Orien en busca del mar, se perdió en las montañas blancas hasta que al fin, no se dice por qué camino o pasaje, llegó a una corriente que le recordó el río del Orien.
Se le aligeró el corazón, y se sentó junto a una laguna contemplando las estrellas reflejadas en las aguas oscuras, y escuchando las cascadas por las que el río continuaba hacia el mar. Allí cayó en un sueño profundo, pues estaba muy fatigada, y tanto durmió, que no llegó a Belfalas hasta después de que el barco de Ambrot hubiera sido arrastrado mar adentro, y Ambrot se perdió tratando de volver a nado a Belfalas. La leyenda se conocía muy bien en la Nil, la tierra del príncipe, y no cabe duda de que este es el origen del nombre. El ensayo continúa con una breve explicación sobre las relaciones entre Ambrot, como rey de Lorien, y el gobierno de Celeborn y Galadriel. El pueblo de Lorien era aún entonces, esto es, en el tiempo en que Ambrot se perdió, como lo había sido a fines de la tercera edad, de origen silvano, pero regido por príncipes de ascendencia sindarin, como lo era el reino de Tranduil en las partes septentrionales del Bosque Sombrío, aunque no se sabe ahora si Tranduil y Ambrot eran parientes. No obstante, estaban muy mezclados con los Noldor, de lengua sindarin, que habían cruzado Moria después de que Sauron destruyera Eregion en el año 1697 de la Segunda Edad. En ese tiempo el Ron marchó hacia el oeste, Sik, quizá quiera decir simplemente que no cruzó las montañas nubladas, y fundó la ciudad de la Imladris, pero Celeborn fue al principio a Lorien y los fortificó para impedir que Sauron volviera a intentar el cruce del Anduin. Sin embargo, cuando Sauron se retiró a Mordor y, se dice, no pensó en otra cosa que en la conquista del este, Celeborn se unió a Galadriel en Lindon. Lorien tuvo largos años de paz y oscuridad bajo el gobierno de su propio rey Andir, hasta la caída de Númenor y el brusco retorno de Sauron a la Tierra Media. Andir respondió a la llamada de Gil-galad y se unió a la última alianza con la fuerza más grande que pudo reunir, pero fue herido de muerte en la batalla de Agorlad, y con él sucumbió la mayor parte de quienes lo habían seguido. Ambrot, su hijo, fue entonces el rey. Este relato, por supuesto, difiere bastante de lo que se cuenta en de Galadriel y Celeborn. Ambrot ya no es hijo de Galadriel y Celeborn, sino de Andir, príncipe Sindarin. La historia sobre la relación de Galadriel y Celeborn con Eregion y Lorien parece haber sido modificada muchas veces, en aspectos importantes, pero no es posible determinar qué es lo que se habría conservado en una narración acabada. La relación de Celeborn con Lorien se remonta ahora a un tiempo muy anterior, porque en de Galadriel y Celeborn no fue nunca Lorien durante la Segunda Edad, y nos enteramos de que muchos elfos Noldorin pasaron por Moria para llegar a Lorien después de la destrucción de Eregion. En el relato anterior no hay nada parecido, y la migración de los elfos, belerándicos, a Lorien había ocurrido en condiciones pacíficas muchos años antes. El extracto que acabamos de dar implica que después de la caída de Eregion, Celeborn encabezó la migración a Lorien mientras Galadriel se unía a Gil-galad en Lindon, pero en otro lugar, en un texto contemporáneo, se dice explícitamente que los dos pasaron entonces por Moria seguidos de muchos exiliados Noldorin y vivieron muchos años en Lorien. En estos escritos tardíos nada confirma ni niega que Galadriel, o Celeborn, tuviera relaciones con Lorien antes de 1697, y no hay otra referencia fuera de Galadriel y Celeborn, a la rebelión de Celebrimbor, en cierto momento entre 1350 y 1400, contra su gobierno en Eregion, ni tampoco a la partida por ese tiempo de Galadriel a Lorien y al poder que ella tendría allí, mientras Celeborn permanecía en Eregion. No queda claro en escritos posteriores donde pasaron Galadriel y Celeborn los largos años de la Segunda Edad, después de la derrota de Sauron en Eriador. De cualquier modo, la larga estadía en Belfalas no vuelve a mencionarse. La narración de Ambrot continúa. Pero durante la Tercera Edad, los presagios abrumaron a Galadriel, y viajó con Celeborn a Lorien, y se quedó allí largo tiempo con Ambrot, dedicada sobre todo a enterarse de todas las nuevas y rumores acerca de la sombra que crecía en el Bosque Negro, y la oscura fortaleza de Dol Guldur. Pero el pueblo estaba contento con Ambrot, era valiente y sabio, y en el pequeño reino había todavía prosperidad y belleza. Por tanto, después de muchas jornadas de búsqueda en Rhovanion, desde Gondor y las fronteras de Mordor hasta Tranduil en el norte, Celeborn y Galadriel cruzaron las montañas para llegar a Imladris, y allí vivieron por muchos años, porque el Rond era pariente de ellos, pues a principios de la Tercera Edad, en el año 109, de acuerdo con la cuenta de los años, se había casado con Celebría. Después del desastre de Moria, en el año 1980, y las penurias del Lorien, que había quedado sin gobernante, pues Ambrot se había ahogado en el mar en la bahía de Belfala sin dejar heredero, Celeborn y Galadriel volvieron a Lorien y el pueblo los recibió de buen grado. Allí vivieron mientras duró la Tercera Edad, pero no tomaron el título de rey o de reina, porque decían que eran solo los guardianes del pequeño reino, tan hermoso, la última avanzada de los elfos en las tierras del este. En otro sitio hay una nueva referencia a los movimientos de Celeborn y Galadriel durante esos años.
Celebón y Galadriel volvieron 2 veces a Lórien antes de la última alianza y el fin de la Segunda Edad, y en la Tercera Edad, cuando la sombra de Sauron volvió a levantarse, vivieron allí otra vez largo tiempo. En su sabiduría, Galadriel vio que Lórien sería una fortaleza y un punto de apoyo para impedir que la sombra cruzara el Anduin en la guerra inevitable que sobrevendría, antes de que la derrotaran otra vez, si eso fuera posible, pero que para eso se necesitaba un gobierno de mayor fuerza y sabiduría que el del pueblo silvano. No obstante, solo después del desastre de Moria, cuando por medios que Galadriel no había podido prever, las tropas de Sauron cruzaron al fin el Anduin y Lórien estuvo en gran peligro, perdido el rey, desbandado el pueblo, el país en peligro de caer en manos de los orcos, Galadriel y Celeborn se instalaron al fin en Lórien y tomaron el gobierno. Pero no se dieron el título de rey o de reina, y fueron los guardianes que mantuvieron a salvo el país mientras duró la Guerra del Anillo. En otra discusión etimológica del mismo periodo, el nombre de Amrod se explica como un mote, porque el rey había morado en un alto talan o flet, las plataformas de madera sostenidas en lo alto de los árboles del Olorien en las que vivían los Galadim, véase la comunidad del Anillo 2, 6. Amrod significaba trepador, el que trepa a lo alto. Se dice aquí que el hábito de vivir en los árboles no era costumbre de los elfos silvanos en general, sino que se desarrolló en Lórien por la naturaleza y disposición del terreno, un país llano sin piedras de calidad, salvo la que pudiera extraerse de las montañas del oeste, y que luego había que llevar penosamente aguas abajo por el río Vía de Plata. La riqueza principal era los árboles, un resto de los grandes bosques de los días antiguos. Pero vivir en los árboles no era una costumbre común ni siquiera en Lórien, y al principio los Telainoflets eran lugares de refugio en caso de ataque, o, más a menudo, sobre todo en la cima de los grandes árboles, puestos de observación desde donde la mirada de los elfos podía vigilar los alrededores, porque Lórien, cuando acabó el primer milenio de la Tercera Edad, se convirtió en una tierra peligrosa, y luego de que Dol Guldur se estableciera en el Bosque Negro, Amrod tuvo que haber vivido en una inquietud creciente. Un puesto de observación semejante, utilizado por los guardianes de las fronteras del norte, fue el flet donde Frodo pasó la noche. La vivienda de Celeborn en Caras Galaón era también del mismo origen, el más alto flet que la comunidad del Anillo llegó a ver, era el más alto punto de la tierra. Anteriormente, el flet de Amrod, en la cima del montículo o colina de Serin Amrod levantado por obra de muchas manos, había sido el más alto, tenía por principal objetivo vigilar Dol Guldur más allá del Anduin. La conversión de estos Telain en moradas permanentes ocurriría más tarde, y estas viviendas solo abundarían en Caras Galad. Pero Caras Galaón era en verdad una fortaleza, y solo una pequeña parte de los Galadrim vivía dentro. Vivir en esas moradas fue sin duda considerado en un principio una costumbre singular, y Amrod fue quizá el primero en hacerlo. Y así es probable que su nombre, el único que recordó luego la leyenda, derivara del hecho de que viviera en un alto tala. Una nota a las palabras, y Amrod fue quizá el primero en hacerlo, dice. A no ser que fuera Nimrodel. Tenía otros motivos. Ella amaba las aguas rápidas y las cascadas de Nimrodel y no podía estar mucho tiempo separada de ellas, pero cuando los tiempos fueron oscureciéndose, se pensó que la corriente estaba demasiado cerca de las fronteras del norte y que ahora vivían allí solo unos pocos Galadrim. Quizá ella fue quien le dio a Amrod la idea de habitar en un alto flet. Volviendo a la leyenda de Amrod y Nimrodel, ¿cuál era el puerto del sur, en que Amrod esperaba a Nimrodel, a donde, como él se lo dijo, muchos de los suyos habían ido hacía ya tiempo? Dos pasajes del Señor de los Anillos se refieren a esta cuestión. Uno pertenece a la Comunidad del Anillo, 2, 6, donde Legolas, después de cantar la canción de Amrod y Nimrodel, habla de la bahía de Belfalas, donde los elfos del Orien se lanzaron a la mar. El otro aparece en El Retorno del Rey, v. 9, donde Legolas, al mirar al príncipe Imrail de Dol Amrod, vio que era alguien que tenía sangre élfica en las venas, y le dijo, hace ya mucho tiempo que el pueblo de Nimrodel abandonó los bosques del Orien, pero se puede ver aún que no todos dejaron el puerto de Amrod y navegaron rumbo al oeste. A lo cual el príncipe Imrail replicó, así lo dicen las tradiciones de mi tierra. Otras notas posteriores y fragmentarias explican un tanto estas referencias. Así, en una discusión sobre las interrelaciones políticas y lingüísticas en la Tierra Media, de 1969 o posterior, se alude al hecho de que en los días en que las primeras colonias se establecieron en Númenor, las costas de la bahía de Belfalas estaban todavía prácticamente desiertas, salvo un puerto y un pequeño poblado de elfos al sur de la confluencia del Mortón y el Ringló, es decir, justo al norte de Dol Amrod. Este poblado, de acuerdo con las tradiciones de Dol Amrod,
había sido fundado por los navegantes Sindar que habían venido de los puertos occidentales de Beleriand, y que huyeron en 3 pequeñas embarcaciones, cuando el poder de Morgoth abrumó a los Eldar y los Atañí. Pero la población creció luego con la presencia de elfos silvanos que se aventuraban en busca del mar, bajando por el Anduin. Los elfos silvanos, se observa aquí, no estuvieron nunca del todo libres de la inquietud y de la nostalgia del mar, que a veces impulsaba a algunos de ellos a dejar sus hogares y marcharse lejos. Para relacionar la historia de las 3 pequeñas embarcaciones con las tradiciones registradas en el Silmarillion, tendríamos que suponer que estos elfos escaparon probablemente de Britombar o Eglarest, los puertos de las Falas en la costa occidental de Beleriand, cuando fueron destruidos en el año que siguió a la Nirnaeth Arnoediad, el Silmarillion, pero que mientras Círdan y Gil-galad se refugiaron en la isla de Valar, las tripulaciones de estos 3 navíos bordearon las costas hacia el sur, hasta Belfalas. Sin embargo, en un bosquejo inconcluso sobre el origen del nombre de Belfalas, se da otra explicación, muy distinta, pues este puerto habría sido fundado mucho más tarde. Se dice aquí que aunque el elemento Bel deriva por cierto de un nombre prenumenoreano, es en realidad de origen sindarin. La nota se interrumpe aquí, pero el origen sindarin de Bel se explica porque había en Gondor un elemento pequeño pero importante, y de una especie del todo excepcional, una colonia Eldari. Después de la caída de Tangorodrim, los elfos de Beleriand, si no navegaron por el gran mar o se quedaron en Lindón, erraron a la aventura más allá de las montañas azules, y se internaron en Eriador, pero parece, no obstante, que los que se dirigieron hacia el sur en el principio de la Segunda Edad fue un grupo de Sindar. Eran un resto del pueblo de Doriath, que aún guardaban rencor a los Noldor, y después de haber permanecido un tiempo en los puertos grises, donde aprendieron el arte de la construcción de barcos, fueron con el curso de los años en busca de un lugar para vivir por cuenta propia, y por fin se establecieron en la desembocadura del Mortón. Había allí ya un puerto primitivo de pescadores, pero estos, temerosos de los Eldar, huyeron a las montañas. En una nota escrita en diciembre de 1972, o aún después, y entre los últimos escritos de mi padre acerca de la Tierra Media, hay un comentario sobre la ascendencia élfica de los hombres. Se le advertía en hombres de aspecto lampiño, no tener barba era una característica de los elfos, y se precisa aquí, a propósito de la casa principesca de Dolamrot, que esta línea tenía una ascendencia élfica especial, de acuerdo con sus propias leyendas, con una referencia a las palabras intercambiadas entre Legolas e Imrail en El Retorno del Rey, UE9, antes mencionadas. Como lo muestra la mención que Legolas hace en Imrodel, había un antiguo puerto élfico cerca de Dolamrot, y una pequeña colonia de elfos silvanos, originarios del Orient. Según la leyenda, uno de los primeros antepasados del príncipe se había casado con una doncella elfo. En algunas versiones se dice, con harta improbabilidad, que era en verdad la misma Nimrodel. En otros cuentos, con mayor verosimilitud, la joven habría sido una de las compañeras de Nimrodel, perdida en el alto valle de una montaña. Esta última versión de la leyenda aparece en forma más detallada en una nota que sirve de apéndice a una genealogía inédita de la línea de Dolamrot de Angelimar, el 20º príncipe, padre de Adrail, padre de Imrail, príncipe de Dolamrot en los tiempos de la Guerra del Anillo. De acuerdo con la tradición de esta casa, Angelimar fue el 20º príncipe de Galador, en descendencia ininterrumpida, primer señor de Dolamrot, c. Tercera edad 2004 a 2129. Según las mismas tradiciones, Galador era hijo de Imrasor el Númenóreano, que vivió en Belfalas, y de la dama Alfomitrellas. Ella era una de las compañeras de Nimrodel, entre los muchos elfos que huyeron a la costa alrededor del año 1980 de la Tercera Edad, cuando el mal asomó en Moria, y Nimrodel y sus doncellas se internaron en las colinas boscosas y se extraviaron. Pero en este cuento se dice que Imrasor albergó a Mitrellas y la tomó por esposa. Pero cuando le hubo dado un hijo, Galador, y una hija, Hilmit, huyó a escondidas una noche, y él no volvió a verla. Pero aunque Mitrellas pertenecía a la raza silvana menor, y no a la de los altos elfos o los elfos grises, se sostuvo siempre que la casa y la parentela de los señores de Dolamrot eran de sangre noble. Y que todos ellos tenían rostros hermosos y gran entendimiento. La Lesar. Entre los escritos inéditos no hay otras referencias a la historia de Celeborn ni Galadriel, excepto en un manuscrito muy rudimentario de 4 páginas. Titulado, La Lesar. Se trata solo de un primer borrador, pero tiene unas pocas correcciones hechas con lápiz. No hay otras versiones. Ligeramente revisada y corregida, cuenta lo siguiente. Había en Gondolin un orfebre llamado Neril, el más grande entre los Noldor en esa artesanía, desde la muerte de Feanor.
Eneril amaba todas las cosas verdes que crecían, y su mayor alegría era ver la luz del sol a través de las hojas de los árboles. Y resolvió en su corazón hacer una joya que aprisionase la clara luz del sol, pero la joya tenía que ser verde como las hojas. E hizo esa joya, y aún los Noldor se maravillaron al verla. Porque se dice que miradas a través de esta piedra, las cosas marchitas o quemadas se erguían otra vez, o recuperaban la gracia de la juventud, y que las manos que tocaban la piedra eran capaces de curar cualquier herida. Esta gema dio Neril a Idril, la hija del rey, y ella la llevaba sobre el pecho, y así se salvó del incendio de Gondolin. Y antes de hacerse a la mar, Idril dijo a Earendil, su hijo, te dejo la Lesar, porque hay grandes males en la Tierra Media que quizá podrás curar. Pero no se la confiarás a ningún otro. Y por cierto, en el puerto de Sirion había muchas heridas que curar, tanto en los elfos como en los hombres, y en las bestias que huían del horror del norte, y mientras Earendil vivió allí, curaron y prosperaron, y por un tiempo todas las criaturas estuvieron verdes y hermosas. Pero cuando Earendil emprendió sus grandes viajes por el mar, llevaba la Lesar sobre el pecho, porque en todas sus búsquedas siempre tenía un pensamiento, que quizá encontrara a Idril otra vez, y su primer recuerdo de la Tierra Media era la piedra verde sobre el pecho de Idril mientras le cantaba inclinándose sobre la cuna, cuando Gondolin estaba todavía en flor. Así fue que la Lesar se perdió, pues Earendil nunca regresó a la Tierra Media. En edades posteriores hubo otra vez una Lesar, y de esta se dicen dos cosas, aunque la verdad solo la conocen los sabios, y ahora ya han partido. Porque algunos dicen que la segunda piedra era en verdad solo la primera, recuperada por gracia de los Valar, y que Olorin, que se conoce en la Tierra Media como Mitrandir, la había traído con él desde el occidente. Y en una ocasión Olorin fue al encuentro de Galadriel, que vivía entonces bajo los árboles del gran bosque verde, y tuvieron una larga conversación. Porque los años de exilio empezaban a pesar en la señora de los Noldor, y deseaba tener noticias de sus parientes, y echaba de menos la tierra bendecida que la había visto nacer, aunque no estaba dispuesta a abandonar la Tierra Media. Esta oración se alteró de la manera siguiente, pero aún no se le permitía abandonar la Tierra Media. Y cuando Lorin le hubo contado muchas cosas, ella suspiró y dijo, me duelo por la Tierra Media, porque sus hojas caen y sus flores se marchitan, y en mi corazón hay nostalgia por los árboles y hierbas que no mueren. Me gustaría tenerlos en mi hogar. Entonces Olorin dijo, ¿querrías entonces la Lesar? Y Galadriel dijo, ¿dónde está ahora la piedra de Arendil? Y Eneril, que la hizo, se ha ido lejos. ¿Quién sabe? Dijo Olorin. Es seguro, dijo Galadriel, que la piedra ha cruzado el mar, como casi toda cosa bella, por otra parte. Y la Tierra Media de marchitarse entonces y perecer para siempre. Ese es su destino, dijo Olorin. Sin embargo, eso podría remediarse, por un tiempo al menos, si la Lesar regresara. Sí, pero ¿cómo? Dijo Galadriel. Porque los Valar se han marchado, y ya no piensan en la Tierra Media, y todo lo que se aferran a ella están bajo una sombra. No es así, dijo Olorin. No tienen ahora ojos más débiles, o corazones más duros. Como prueba, mira esto. Y alzó ante ella la Lesar, y ella la miró y se maravilló. Y Olorin dijo, esto te envía Yavanna. Utilízala como puedas, y por un tiempo la tierra de tu morada será el lugar más bello de la Tierra Media. Pero no es para que tú te quedes con ella. La pondrás en otras manos cuando sea el momento. Porque antes de que te canses y abandones por fin la Tierra Media, llegará alguien a quien tendrás que dársela, y su nombre será el de la piedra, se llamará Lesar. El otro cuento dice así, mucho tiempo atrás, antes de que Sauron engañara a los herreros de Eregion, Galadriel fue a ver a Celebrimbor, el principal de los herreros élficos, y le dijo, estoy triste en la Tierra Media, porque se caen las hojas y las flores que tanto amo se marchitan, de modo que la tierra de mi morada está llena de una pena que ninguna primavera consigue curar. ¿Cómo puede ser de otro modo para los Eldar, si se aferran a la Tierra Media? Dijo Celebrimbor. ¿Quieres, pues, cruzar el mar? No, dijo ella. Angrod se ha ido y Agnor se ha ido y ya no existe Felagún. De los hijos de Finarfin, yo soy la última. Pero mi corazón es todavía orgulloso. ¿Qué mal hizo la dorada casa de Finarfin para que yo deba pedir el perdón de los Valar, o me contente en una isla cuando mi tierra nativa fue Aman la bendecida? Aquí soy más poderosa. Pues entonces, ¿qué quieres? Preguntó Celebrimbor. Querría a mi alrededor árboles y hierbas que no muriesen, aquí, en esta tierra que es mía, respondió ella. ¿Qué ha sido de la habilidad de los Eldar?
Y Celebrimbor dijo, ¿dónde está ahora la piedra de Arendil? Y Eneril, que la hizo, se ha ido. Han cruzado el mar, le respondió Galadriel, como casi todas las cosas bellas. Pero, entonces la tierra media de marchitarse y perecer para siempre. Esa es su suerte, según creo, dijo Celebrimbor. Pero sabes que te amo, aunque preferiste a Celeborn de los árboles, y por ese amor haré lo que pueda, si mi arte es capaz de amenguar tu dolor. Pero no dijo a Galadriel que él mismo había vivido en Gondolin, mucho tiempo atrás, y que había sido amigo de Neril, aunque Neril lo superaba en casi todas las cosas. No obstante, si entonces Neril no hubiera estado allí, Celebrimbor habría tenido más renombre. Por tanto, se puso a pensar, y comenzó un largo y delicado trabajo, y así, por Galadriel, hizo la mayor de sus obras, excepto solo los 3 anillos. Y se dice que la gema verde que él hizo era más sutil y clara que la de Neril, aunque su luz tenía menos poder. Porque mientras que la de Neril estaba iluminada por el sol todavía joven, ya habían transcurrido muchos años cuando Celebrimbor comenzó su trabajo, y ya en ningún lugar de la Tierra Media era la luz tan clara como antes, porque aunque Morgoth había sido expulsado al vacío, y no le era posible volver, su larga sombra aún cubría la región. Radiante, sin embargo, era el alezar de Celebrimbor, y la engarzó en un gran broche de plata con la forma de un águila que va a echarse a volar con las alas extendidas. Merced al alezar, todas las cosas se volvieron bellas en torno a Galadriel, hasta que la sombra llegó al bosque. Pero después, cuando Celebrimbor le envió el anillo llamado Nenia, el principal de los 3, pensó que ya no necesitaba la piedra y se la dio a Celebrián, su hija, y así llegó a manos de Arben y Aragorn, que fue llamado Lesar.